Buenos días a todos, hay que ser educado. Y quería preguntarte hoy, si conoces a Jesús, si quieres conocerle o si te gustaría saber cómo es Él. Mira, esta mañana la verdad es que no pretendo predicar nada nuevo, ni nada que no hayamos dicho antes, nada que no hayamos escuchado antes. Y es que pensando a veces en mí mismo, muchas veces me reúno los domingos con mi iglesia y parece que necesito escuchar algo nuevo, ¿verdad? Cada semana y que necesito que haya algo que me impacte y necesito que haya algo brillante de la persona que predica. Y os confieso que a veces incluso salgo decepcionado si esto no sucede y entonces es como que el domingo le falta algo, ¿verdad? Pues yo ya os advierto de primeras que no vamos a predicar nada nuevo, sino lo que la Iglesia viene predicando desde hace más de 2000 años, que es a Cristo. Entonces vamos a predicar de Cristo, como dice Pablo en una de sus cartas, Cristo resucitado de entre los muertos, ¿verdad? Así que, habiendo dado esta introducción, vamos a leer una de las primeras historias escritas acerca de Jesús, ¿vale? Concretamente una historia que se escribió en el siglo I por el evangelista que conocemos como Marcos, Juan Marcos, a quien le atribuimos la invención de un nuevo estilo de literatura, de un nuevo estilo de escribir, que llamaremos evangelio, ¿verdad? Y es que Marcos recogería las partes más significativas de la vida, muerte y resurrección de Jesús y las plasmaría sobre lo que en aquel tiempo era un papiro, y sería un papel con boli, en aquel tiempo un papiro. Y después le seguirían los tres evangelistas que quedan, que son Mateo, Lucas y Juan. Pero antes dejadme empezar con una historia personal mía, una confesión casi, ¿vale? Y es que recuerdo con claridad cuando era un niño, igual tendría 10 años, estar sentado en una sala muy parecida a esta, ¿vale? Más o menos del mismo tamaño, escuchando un servicio, imagino que también parecido a este, en aquellos típicos domingos de verano en los que no había escuela dominical y los niños se tenían que quedar en el servicio escuchando, ¿verdad? Entonces me acuerdo de estar yo allí sentado al lado de mis padres, de mi hermana, con mi Biblia nueva, no sé si os acordáis de aquellas Biblias que salieron que tenían la portada tejana, que todos los padres compraban a sus hijos y a sus hijos que ya eran niños y adolescentes, todavía la tengo en casa. Y os confieso que mi recuerdo de aquel domingo, de aquellos domingos, era de no enterarme absolutamente de nada. La verdad es que no me gustaba mucho ni entendía lo que estaba sucediendo en esta sala, ¿vale? No me enteraba mucho y tampoco es que me forzara, porque en realidad imagino que lo que pasaba es que quizá me aburría bastante. No sé, supongo que para un niño puede ser normal, ¿no? Estar aquí en una sala quieto, sin poder moverse y sin enterarse mucho, ¿no? Pero había algo que sí que me apasionaba de pequeño y era la lectura. No sé por qué, es algo que quizá de mayor se me ha pasado un poquito, pero de pequeño me apasionaba la lectura. Mis padres me compraban cómics, libros y me encantaba leer. Así que cuando me aburría en un servicio de domingo, entonces cogía mi Biblia, aquella tejana, y empezaba a leer, independientemente de lo que estuvieran haciendo aquí delante. Y siempre leía lo mismo, los evangelios. Y particularmente había dos que me llamaban mucho la atención. Uno era el Evangelio de Lucas. No sé por qué, imagino que por los detalles que da Lucas, me gustaba mucho. Entonces yo abría mi Biblia al empezar la predicación, abría el Evangelio de Lucas y me iba a mi parte favorita, que tampoco sé por qué, pero era la pasión de Jesús, ¿no? Aquella semana en la que Jesús es crucificado. Y entonces me pasaba todo el tiempo leyendo. El otro evangelio que me gustaba mucho era Marcos. Marcos sabéis que tiene 16 capítulos, entonces lo que hacía era, empezaba el servicio y yo empezaba por Marcos 1 y tiraba hasta leerme los 16 capítulos de Marcos. La verdad es que leía bastante rápido, también te digo, pero bueno, es un evangelio cortito, un evangelio muy rápido. Y si no terminaba en aquel tiempo, lo que hacía es salía a la calle, ¿vale? No os preocupéis, era una calle peatonal, o sea que no pasaban coches, me sentaba en un bordillo y entonces seguía leyendo Marcos. Y seguía leyendo Marcos hasta terminarlo. Y recuerdo que estando allí muchas veces salía un hermano de nuestra iglesia que se llama Vicente, y recuerdo que él flipaba de ver a un niño de 10 años estando sentado ahí en el bordillito, sentado leyendo un evangelio. Y la verdad es que parece que el protagonista de la historia, o de lo que quería decir Vicente, era yo, ¿no? Pero realmente el protagonista de lo que estaba pasando era el evangelio. Y lo que es increíble es que un niño de 10 años se sienta llamado
tocado a acercarse a la persona de Jesús, después de más de 2000 años de haber venido a esta tierra. Entonces, lo que os quiero decir con esta historia es que Dios sigue utilizando el Evangelio para cambiar vidas y para llamar a personas a acercarse a su presencia. De hecho, en la misma Biblia, desde el inicio, en el Génesis, en la mismísima creación, y hasta el último libro de la Biblia, que sería... Uy, qué cuánto silencio. Apocalipsis, gracias. El llamado constante de la Biblia es conocer a Jesús, desde arriba hasta abajo. De hecho, un teólogo que se llama Steve Lawson lo resume de esta manera. El Antiguo Testamento dice, Cristo viene. Los 4 evangelios dicen, Cristo está aquí. Los Hechos de los Apóstoles y todas las epístolas describen al Cristo que ha venido. Y por último, el libro de Apocalipsis nos dice que Cristo viene otra vez. Así que el libro que escribió Marcos es en realidad de suma importancia para la historia de la Iglesia, al ser el primero de los evangelios en ser escrito. Probablemente tan solo unos 30 años después de que muriese Jesús, lo cual lo convierte para la época en un manuscrito de una biografía muy temprana para la historia en la que sucede. De hecho, Mateo y Lucas utilizarían después este mismo evangelio para redactar los suyos, ampliando con sus propios conocimientos y también para usarlos como guía para su iglesia. Así que Marcos decíamos que no se anda con tonterías a la hora de escribir. Es un evangelio rápido, un evangelio donde Jesús no se detiene. Vemos un Jesús imparable, incansable, un Jesús que se mueve, que hace milagros, al que la gente sigue sin parar, ¿verdad? Marcos no se detiene en la teología de las palabras de Jesús. Es decir, no vamos a encontrar grandes discursos de Jesús en el evangelio de Marcos. Vemos que Jesús hace milagros, que sana paralíticos, que da la vista a los ciegos. Vemos a un Jesús que expulsa demonios constantemente y los demonios saben quién es Él. Tienen la noción de que Él es el Hijo de Dios. Y constantemente demuestra su poder allá donde va. Y todo esto empieza por el principio. Así que os invito a que encendáis vuestros teléfonos móviles, podemos abrir la app de la Biblia, o si todavía sois unos románticos del papel, podéis abrir vuestras Biblias, y podemos abrirlo por el Evangelio de Marcos, desde el primer capítulo. Vale, he querido titular esta pequeña reflexión, Un nuevo inicio, porque la invitación al leer este texto, la invitación que recibimos, es a involucrarnos en un nuevo inicio, a participar de algo nuevo. Y si no, acompañadme ahora cuando lo leamos. Dice así el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y de primeras, haciendo una lectura rápida, podríamos pasar por alto algunos detalles que me gustaría explicar primero, ¿vale? Y es que en la literatura judía, los textos normalmente no contienen un título aparte para iniciar su escrito, ¿verdad? Los títulos que tenemos en la Biblia en realidad no son los que los autores originales escogieron, sino que mucho más tarde, de manera contemporánea, se pusieron titulitos, se pusieron numeritos a los versículos, ¿verdad? Sino que los autores iniciaban sus escritos con el título que querían darle a su obra. Así que este es el título que Marcos escoge para lo que va a escribir en los próximos 16 capítulos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. De hecho, podríamos decir principio de las buenas noticias de Jesucristo, Hijo de Dios. Sabéis que la mayoría de textos del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, ¿verdad? Y un predicador siempre tiene que, yo siempre digo esto, un predicador siempre tiene que decir algo en griego para que se note que sabe un poquito. Así que dejadme que os diga al menos una palabra. La palabra que Marcos utiliza para principio en griego es argé. A ver, ¿podéis repetirla conmigo? Argé, muy bien. Creo que sale en pantalla también. Y es exactamente la misma palabra que se utiliza en la primera frase de Génesis, el primer libro de la Biblia. Cuando dice aquello de, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, ¿vale? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra,
principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Sabéis? Marcos es una persona de contexto judía, es alguien que conoce perfectamente la historia que se nos narra en el Antiguo Testamento. Y su título no es casualidad, sino lo que nos está intentando expresar es lo siguiente, que hay un nuevo inicio, hay un nuevo comienzo, hay un principio nuevo en la persona de Jesús. Igual que lo hubo en el mismísimo Génesis, en el que Dios creó todas las cosas, Marcos nos quiere decir que en Jesús hay un principio nuevo de todas las cosas, hay un nuevo comienzo. Y estos son lo que son las buenas noticias para nosotros. Literalmente Marcos nos dice que las buenas noticias que trae Jesús es que hay un nuevo inicio. El inicio del ministerio de Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios a lo largo de su historia. Pero al mismo tiempo es algo completamente nuevo, completamente distinto. Y es que sabemos que Dios a lo largo de la historia se ha presentado a su pueblo y se ha revelado a través de sus profetas, ¿verdad? Lo vemos constantemente en el Antiguo Testamento. Y lo ha hecho con distintos nombres. Lo vemos en el principio, por ejemplo, como Elohim, poderoso creador. Lo vemos también en una época totalmente politeísta en la que Moisés vive y se presenta como yo soy el que soy, diciendo yo soy suficiente, no me puedes comparar al resto de dioses. Se presenta decenas de veces como Adonai, Señor de todas las cosas. Cuando su pueblo necesita de un sanador, Dios se presenta como Yahvé Rafá. Cuando necesita provisión, se presenta como Yahvé Jireh. Yahvé Shalom, nuestra paz. Yahvé Nisi, nuestra victoria. Y es de esta manera en la que Dios se presenta a los suyos a lo largo de la historia, cubriendo las necesidades de su pueblo, ¿verdad? Pero es que finalmente a Dios le complació presentarse Él mismo en carne y hueso, como uno de nosotros, sabiendo exactamente lo que necesitaba su pueblo en cada momento, escogió el momento perfecto para presentarse Él mismo. Pero es que Jesús no es el plan B de Dios para nuestra salvación, sino que Jesús es el plan A, el plan B, el plan C, el plan D. Todas las maneras en las que Dios se presenta a su pueblo se concretan en la mismísima persona de Jesús. Y como decíamos, esas son las buenas noticias de las que Marcos nos quiere hablar en su escrito. Y durante esta mañana me gustaría que meditáramos concretamente. Voy a ser muy rápido, solo tengo 2 puntos, en el texto que tenemos más adelante acerca del bautismo de Jesús. Y aprovechando que en la historia van a haber 2 personajes principales, hablaremos por un lado de lo que Juan el Bautista representa en esta historia y por otro lado de lo que Jesús representa en este texto. Así que vamos a leer un fragmento de Marcos, los versículos del 9 al 11 del capítulo 1. De hecho, me gustaría pedir a ver si a alguno de vosotros le gustaría leerlo en voz alta. Muchas gracias. Pues para entender lo que es un nuevo inicio, creo que es importante que antes de nada establezcamos o sepamos, entendamos cuál es el contexto en el momento en el que Jesús aparece en la historia. Y es que la Biblia nos cuenta que a lo largo de la historia existe constantemente una tensión entre Dios y las personas, entre Dios y su creación, ¿verdad? Dios crea al hombre y a la mujer para mantener una relación con nosotros, pero nosotros decidimos darle la espalda a Dios y buscar nuestro propio camino. Y si leemos el Antiguo Testamento, esta es la tónica principal de lo que sucede con su pueblo. A lo largo de los siglos vemos como Dios, en lugar de castigarnos por ello, por alejarnos de Él, trata de seducirnos para restaurar ese vínculo, para restaurar esa relación una y otra vez, por más que nosotros encabezonados en buscar nuestro propio camino. Y también vemos cómo fallamos constantemente, una y otra vez, a lo largo de la historia. Pero es que Dios no se da por vencido. Es el Dios de las primeras, segundas, terceras y cuartas oportunidades.
Sin embargo, creo que debemos recordar que la situación en la que nos encontramos leyendo este texto es consecuencia de un pacto roto. La Biblia nos explica que todo el dolor y el sufrimiento del mundo entraron en nuestra vida y en nuestro mundo en el momento en el que nosotros decidimos apartar nuestra mirada de Dios y vivir nuestras vidas sin Él. Por poner un ejemplo, ¿alguno de vosotros sabe cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Pregunta un quiz aquí rápido. Malaquías. Y ahora ya, para los que sois más frikis como yo, que nos gusta indagar en algunas cosas, ¿sabéis cuál es la última palabra de Malaquías? Interesante, ¿eh? La última palabra revelada en el Antiguo Testamento antes de Jesús es maldición. Maldición. Pues históricamente sabemos que pasan unos 400 años entre esta última palabra de Dios revelada y la persona de Jesús. Hay 400 años en los que Dios parece que está completamente en silencio. De hecho, se dice entre los judíos en aquel tiempo que los cielos se han cerrado. Son 400 años en los que el pueblo de Israel padece la invasión de hasta 3 imperios distintos, con todo lo que eso supone para ellos, con todo el sufrimiento y dolor que eso conlleva, con la sensación de sentirse abandonados y solos, quizás sin rumbo ni destino, ahogados, sin guía ni propósito. Quizá esto nos puede recordar a partes en nuestra vida, en nuestra propia vida, en las que nos hemos sentido de la misma manera, ¿verdad? En las que hemos sentido que Dios estaba lejos. Pues la verdad es que no es de extrañar en aquel momento, pues la situación constante, hemos dicho que del Antiguo Testamento, es que el pueblo desobedece a Dios, intentan vivir sus vidas fuera de Él, y es entonces cuando llegan estos momentos de dolor y vuelven de nuevo a buscar a Dios, quien no da la espalda a su pueblo nunca. Y parece que esta vez ha llegado demasiado lejos, que ha pasado demasiado tiempo quizás en el que Dios parece que se ha cansado de su pueblo, ¿verdad? Parece que no va a volver a responder esas oraciones. Entonces déjame que te diga que el texto que hemos leído antes acerca del bautismo de Jesús, representa el final de un pacto roto. Representa el final de un pacto roto. Y no roto por Dios, sino roto por nosotros. Y es cuando dice Jesús, cuando dice Dios, hasta aquí hemos llegado. Y no precisamente para juzgarnos, que sería lo más normal, sino para lanzar una nueva oportunidad. 400 años hicieron falta para que Dios volviera a hablar, para escuchar de nuevo su voz, y donde antes veíamos al Dios de fuego, al Dios que se presenta como el Yo Soy, ahora vemos que Dios se presenta directamente en las aguas, ¿verdad? Las aguas del bautismo, y ya no dice Yo Soy, sino que cambia el discurso y lo que dice es Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido, en ti me agrado. Y esta es sin duda una de las mayores revelaciones que tenemos en el Antiguo Testamento, en la Biblia entera y en la historia de la humanidad. Es la revelación que lo cambia absolutamente todo, lo que rompe en la historia y la divide en dos. Se trata del Dios creador que ante el dolor de su creación decide entrar Él mismo y decide irrumpir en la historia de la humanidad. Así que mira, en el punto en el que estamos, no pasa nada si te olvidas de todo lo que he dicho antes, ¿vale? No te lo voy a tener en cuenta. Esto es un pequeño contexto que a mí me parece interesante por si queréis saberlo. Pero sí que me gustaría tener 2 puntos hoy en los que podamos llevarnos algo a casa, algo práctico, algo para mejorar como discípulos, ¿vale? Así que, como decía, van a ser 2 puntos, uno basado en la persona de Juan el Bautista y otro basado en la persona de Jesús. Y es que Juan el Bautista en este texto representa el final de un pacto roto. Representa el final del pacto roto, al ser la última revelación de Dios antes de Jesús. Y como tal, creo que no sería justo si no presentara al menos 2 puntos, 2 aspectos de cómo Juan apunta directamente al inicio de algo nuevo. Y es que no podemos dar paso a Jesús sin tener en cuenta al menos estos 2 comportamientos que veo en la persona de Juan. Y el primero de ellos lo vemos en el versículo 4.
en el versículo 4 del capítulo 1, que dice que Juan predicaba el arrepentimiento para el perdón de pecados. Juan predicaba el arrepentimiento para el perdón de pecados. De hecho, se nos dice que todas las personas de la región de Judea y de Jerusalén acudían a confesar sus pecados para ser bautizados por Juan. Y en el original griego, la palabra que se utiliza para arrepentimiento tiene más que ver con un cambio de rumbo. Tiene que ver con reconocer que hemos estado caminando en el lado contrario al que deberíamos, y es entonces, al ser conscientes de ello, cambiar el rumbo para seguir a Jesús. Y ojo a esto, que es muy importante. No podemos ser partícipes de una vida nueva si no existe un cambio de rumbo en nuestras vidas. Si seguimos caminando por el mismo sendero, con total seguridad vamos a encontrar lo mismo de siempre. Dios nos pide que seamos capaces de reconducir nuestra vida hacia sus caminos. Y el siguiente aspecto del comportamiento de Juan el Bautista es el reconocimiento que él hace de Jesús. Fijaos que Marcos nos lo condensa todo lo que predicaba Juan en una frase en el versículo 7, que dice así: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Qué increíble declaración de Juan. Cómo reconoce a Jesús como algo muchísimo más grande que él, inalcanzable. Y es que el primer paso para el cambio de rumbo del que hablábamos es reconocer a Jesús como lo que es, Dios mismo. A veces me pregunto si en nuestra vida diaria nosotros también reconocemos a Jesús de esta manera en todo lo que hacemos. Y es la combinación de estos dos aspectos, del cambio de rumbo y del reconocimiento a Jesús como lo que es, lo que debe provocar que sencillamente poco a poco adoptemos el carácter de Jesús en nuestras vidas. Porque no podemos cambiar de rumbo básicamente si no sabemos a quién seguir. Esto tiene sentido, ¿verdad? Y el momento en que reconocemos a Jesús como Dios mismo, entendemos que seguir a Jesús implica caminar como Él caminó. De hecho, se trata esto de un proceso en nuestras vidas que poco a poco nos va acercando al carácter de Jesús. Y no estoy hablando de venir todos los domingos a esta iglesia o de asistir al grupo de jóvenes de la iglesia que sea o las reuniones de oración, ¿vale? No estoy hablando de esto, sino que veremos si estoy adoptando el carácter de Jesús en mi vida a medida que mi vida diaria hable de Jesús. Lo repito, veremos si estoy adoptando el carácter de Jesús en mi vida si vemos que en mi vida diaria habla de Jesús. Cuando estoy en mi trabajo y soy capaz de mirar fuera de mis intereses y ayudar a mis compañeros de trabajo tendiéndoles una mano, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en el instituto, para los más jóvenes, me acerco al chico o chica que está solo en el patio para hablar con él. O cuando me preocupo activamente por las personas que me rodean, o cuando las discusiones familiares, allí en medio yo soy un agente de paz. Es entonces cuando estoy empezando a adoptar el carácter de Jesús. Y a priori os puede parecer algo muy básico, pero es que adoptar el carácter de Jesús empieza por lo más sencillo en nuestra vida diaria. Y sin más vamos a pasar a lo que es el segundo punto, a lo que Jesús representa en esta historia. Y quizás te ha pasado igual que a mí, que al leer este texto te has preguntado lo mismo que yo. Si Juan bautiza desde el arrepentimiento de pecado, ¿qué hacía Jesús allí bautizándose? Porque Jesús sabemos que está libre de pecado, ¿verdad? Pues es verdad, Jesús no tenía por qué estar allí. No hay más explicación que esta. Jesús no necesitaba estar en ese lugar, no necesitaba perdón de pecados, punto. Y de hecho hay un tipo de persona que tampoco estaría allí, quizás, por ejemplo, los religiosos, ¿verdad? Fariseos, escribas, esas personas que se encargan de que parezca que no han matado una mosca en su vida,
pero en el momento en el que tú caes están allí para señalarte, ¿verdad? La verdad es que no me imagino a un solo fariseo dejándose bautizar por Juan el Bautista. Incluso para ellos el simple hecho de que Jesús haya sido bautizado por Juan, eso ya es algo vergonzoso, es algo de lo que avergonzarse. Pero es que la verdad es que el reino de Dios no sigue las mismas reglas que este mundo. El reino de Dios es algo completamente distinto. Y aquí dejadme que haga un paréntesis apologético, ¿vale? Para los que os interese, pero fijaos si sigue siendo así la cosa, que este fragmento está considerado por los historiadores contemporáneos de nuestra época como un hecho histórico prácticamente innegable. Hay dos hechos prácticamente innegables, según los historiadores, que serían este bautismo y la crucifixión. ¿Por qué? Siguiendo el argumento de vergüenza, los cristianos no podían haberse inventado algo que degradara tanto a su Dios. Es por eso que, siguiendo los argumentos de los historiadores, esta historia es como algo innegable en la historia. Así que decíamos que Jesús es algo distinto, que Él es algo completamente nuevo, que a Jesús no le mueve el orgullo, que no se deja llevar por lo que dicen los demás, sino que Él camina por propósito. El Jesús que Marcos nos describe en su Evangelio es un Jesús que se deja llevar por el propósito en su vida. Y si hemos dicho que Juan el Bautista representa el final de un pacto roto, podemos decir con total seguridad que Jesús representa el inicio de un nuevo pacto, de algo nuevo. Como decíamos, los cielos estaban cerrados, pero se volvieron a abrir para que Dios dijera: este es mi Hijo amado, en Él me agrado. Así que si te he comentado dos cosas acerca de Juan, creo que también es justo que comentemos dos cosas acerca de Jesús, ¿vale? Muy rápido. La primera de ellas es que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios a lo largo de toda la historia. La gracia de Dios se manifiesta de manera completa en la persona de Jesús. Lo decíamos antes, que lejos de darnos la espalda por todo el daño que le hemos hecho a Dios le complació presentarse Él mismo en nuestras vidas de manera única y personal para cada uno de nosotros. De hecho, ¿quién se sabe Juan 3:16? A ver si lo podéis decir conmigo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, estamos entrenados aquí. Pero ¿quién se sabe el versículo 17? Muy bien. Perfecto. Lo repito en voz alta. Porque Dios no envió a su único Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y es que con todo el mal que había en el mundo, Dios no quiso darnos la espalda, sino que se hizo uno de nosotros para que podamos tocarle, para que podamos sentirlo, para que podamos verlo y tener una imagen de cómo es Él. Y es que Dios es como Jesús. Y Jesús es todo lo que necesitamos. Y como segundo punto estamos hablando de que Jesús es el inicio de algo nuevo. Estamos hablando de que Jesús abre una cuenta nueva en nuestras vidas. Una cuenta nueva. Pero a ver quién es el guapo que baja al bar de la esquina y después de haber hecho grande su cuenta, viene y le dice al del bar: mira, no me cobres todo lo que he consumido, hazme una cuenta nueva. De primera seguro que el del bar se ríe, pero de segundas, como no le pagues, lo primero que hace es llamar a la policía. ¿Por qué? Porque hay que hacer justicia. Porque hasta que no le pagues el último centavo, la cuenta no está saldada. Así que dejadme que lo diga con estas palabras, pero alguien tiene que pagar la cuenta por todo el dolor y todo el sufrimiento de este mundo. Si no, sería injusto. Y sabemos que Dios es un Dios de justicia. Y es más, si nosotros hemos hecho este daño, somos nosotros los que tenemos que pagar por ello. Pero lo increíble que nos cuenta Marcos a lo largo de su Evangelio es que Jesús miró alrededor, miró todo el pecado que lo rodeaba y en lugar de mirar hacia otro lado, dijo: yo pago la cuenta. La única persona que no había hecho más grande esa deuda en la cruz fue donde cargó
todo el peso de nuestro pecado, haciéndolo suyo, para que nosotros podamos tener el nuevo inicio del que hablamos y podamos acercarnos de nuevo al Padre. Así que creo que vivir bajo la gracia es también vivir agradecido cada día. Es acercarnos al Padre sabiendo que si no fuera por su Hijo Jesús estaríamos muy lejos de Él. Así que igual que nos preguntábamos antes, en el anterior punto, si estamos reconociendo a Jesús en nuestra vida, creo que también podríamos preguntarnos si estamos viviendo vidas agradecidas constantemente a Dios. Así que antes de cantar una última canción, dejadme terminar con una historia. Quizá algunos de vosotros la conocéis, y es que hace bastantes años, en una ciudad importante del oeste de Estados Unidos, se esparció un rumor acerca de una mujer católica que decía tener visiones de Jesús. Y estos informes llegaron a oídos del arzobispo de la ciudad, que decidió ir a visitar a esta mujer, con ánimo de comprobar una vez más que se trataba de un bulo, que se trataba del caso de una persona mentirosa o lunática. Así que al acercarse el arzobispo le pregunta a la mujer: ¿es verdad, señora, que ha estado teniendo visiones de Jesús? A lo que la mujer contesta sencillamente sí. Bueno, entonces la próxima vez que vea a Jesús, por favor pídale que le cuente los pecados que he revelado en mi última confesión. Y la mujer, sorprendida por la petición, le dice: he oído bien, obispo. ¿De verdad quiere que yo le pregunte a Jesús por los pecados de su pasado? Exactamente, por favor, llámeme si sucede algo. Déjame que beba un poco de agua. Así que unos 10 días más tarde la mujer se puso en contacto con el arzobispo para notificarle que había tenido una aparición recientemente y le pidió que fuera a verla. Así que el obispo llegó rápidamente, después de la llamada fue corriendo y sentados los dos en la mesa, mira a los ojos a aquella mujer porque confiaba en el contacto visual y entonces le dice: me dijo por teléfono que había visto a Jesús. ¿Hizo usted lo que yo le pedí? Pues sí, obispo, le pedí a Jesús que me dijera los pecados que había confesado en su última confesión. ¿Y qué le dijo Jesús entonces? Y es aquí cuando la mujer toma de la mano del obispo, lo mira a los ojos y entonces le dice lo siguiente: obispo, sus palabras exactas fueron las siguientes: no los recuerdo. Y este es el Dios del que predicamos, ¿verdad? Es el Dios de gracia que un día lo dio todo para que tú y yo podamos encontrarnos con Él mediante la persona de Jesús. Este es el Jesús del que Marcos escribe, la persona que, siendo inocente, se entregó a sí mismo cargando con todo el mal que había en el mundo sobre sus hombros. Pero sin embargo, a los 3 días resucitó para enseñarnos que Él tiene poder sobre la muerte. Y es así como termina Marcos escribiendo su evangelio, describiendo que las mujeres que seguían a Jesús fueron a verlo a su tumba, pero Él ya no estaba allí, que la tumba estaba vacía. Así que dejadme que me despida con un dato curioso, y es que aproximadamente el 100% de las personas que han pisado esta tierra han muerto o van a morir. Es un dato bastante exacto. Pero tan solo una persona de todos los billones y billones que han existido ha sido capaz de resucitar a voluntad propia. Y si es verdad que esa persona tiene una respuesta a la muerte, probablemente también tenga una respuesta para la vida. Así que mi desafío para todos nosotros hoy es que no te vayas sin renovar tu pacto con Jesús o sin aceptar este pacto que Jesús te ofrece. Hoy es el momento para volver a mirar a Jesús y reconocerle como guía de nuestras vidas, para entregar todo lo que soy hoy
Adiós.